Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y una innovación o la capacidad de innovar no es posible si no se tiene un sistema de investigación, de ciencia y de tecnología y, por supuesto, un sistema educativo de calidad. La capacidad de innovar y por lo mismo la capacidad de poder generar mayor bienestar, de poder generar mayor libertad en las sociedades, depende de la propia capacidad que se tenga en cada una de las sociedades de educar, de investigar y por lo tanto, reitero, de tener esta capacidad de innovación. Y es por eso, y ustedes lo saben, ustedes han dedicado su vida entera a la educación, que no hay proyecto más importante que pueda tener una nación y que pueda tener un país que un proyecto educativo. Un proyecto educativo sólido, claro, que permita dar una educación de calidad, pero que además que esa educación de calidad llegue para todos, porque esa también es la manera además de combatir a fondo y de manera estructural la desigualdad. Y esa es la importancia que tiene el que hoy, como lo mencionaba hace un momento Jaime Valls, el que hoy se cuente con un proyecto educativo, con una transformación educativa que le permita a México tener un proyecto de nación viable y exitoso en el siglo XXI. No se puede pensar que un país, y no se puede pensar que México pueda ser exitoso en el siglo XXI sin una educación de calidad y sin un proyecto educativo de calidad. Y por eso es tan importante el momento histórico que hoy vivimos. Un momento histórico en donde, gracias a lo que inició en este gobierno con el Pacto por México, que fue una gran alianza de las grandes fuerzas políticas, se lograron construir consensos que nunca antes se habían podido construir en la democracia mexicana y que es muy difícil, ustedes lo saben, construirlos en las democracias de cualquier lugar del mundo. Se lograron construir reformas de una gran profundidad. Y dentro de ellas, la principal, la más importante, como así lo ha dicho el propio presidente de la República, ha sido la reforma educativa. Una reforma que contó con el gran consenso de todas las fuerzas políticas que lo aprobaron en el Congreso de la Unión y después en los congresos locales. Y esa reforma lo que implica es cómo, después de crear un sistema educativo durante el siglo XX, un sistema educativo que ha permitido a nivel de la educación básica llegar a cada rincón del país con una escuela y con un maestro, cómo lograr que ese sistema sea de calidad para el siglo XXI, que es el gran reto y es el gran objetivo y que es lo único que puede hacer viable y exitoso a México en el siglo XXI. Y de eso se trata la reforma educativa, de tener escuelas de calidad, tanto en su organización como en su infraestructura, tener maestros mejor formados, tener mejores maestros, sí, a través de evaluaciones para conocer qué están haciendo bien y qué es lo que se necesita cambiar y transformar, y a partir de ello dar capacitación, sin poner en riesgo los derechos laborales de los maestros. Eso está muy claro en la reforma educativa. Cómo tener los contenidos y la pedagogía que requiere el siglo XXI para poder enseñar a los niños y a los jóvenes en un mundo en el que posiblemente el trabajo al que se dediquen hoy todavía no existe por el nivel y la rapidez de la evolución de los procesos tecnológicos de hoy, y que por lo mismo la preparación que tienen que tener tiene que estar cada vez más alejada de un proceso como era antes, de simplemente enseñar en una materia.
Lo que hoy se requiere es poder tener una gran capacidad para discernir, para pensar por sí mismo, para saber analizar información y para tener una educación cambiante en un mundo cambiante y poder prepararse permanentemente. Ese es el reto de un sistema educativo en el siglo XXI y es el reto que está abordando la reforma educativa. Y por eso, en este momento es algo tan importante. El gran proyecto para que México sea un país más libre, más próspero y más justo en este siglo XXI tiene que ver con la educación y por eso, repito, es tan importante esta reforma. No es una reforma más y no es simplemente un tema pasajero, es una reforma de gran profundidad que puede lograr cambiar la trayectoria del país. Y por supuesto que como parte de este gran cambio que necesita México en la educación, ustedes, la educación superior es absolutamente fundamental. Y en muchos aspectos. Uno de ellos, y lo mencionaba aquí Jaime, y yo estoy muy reconocido con la NUYES y con todos ustedes, es el apoyo que están dando a la reforma educativa. Un apoyo real. Muchas de sus universidades están participando en el nuevo modelo de formación continua y formación profesional de los maestros y maestras de México. Y eso va a cambiar de manera muy significativa la calidad de los maestros, y más que estén relacionadas con la evaluación. Al conocer los resultados, cómo los debemos de capacitar, y ustedes están teniendo una participación central y fundamental que quiero agradecer. Pero además, también como actores activos de este cambio y de esta transformación en su propio sector. Nosotros hemos ido desarrollando una agenda de la cual ya dio parte Jaime en una parte, con ustedes, con la NUYES, de hacia dónde y cuáles son los objetivos centrales que tenemos que tener para la educación superior. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la cobertura, que en lo que va de este gobierno ha aumentado ya en 4 puntos, hemos pasado de 32% de cobertura en la educación superior a casi 36%. Sin embargo, la meta es poder llegar al 40%. Y aquí ustedes en la NUYES han desarrollado una metodología muy eficaz y muy inteligente. Si nos concentramos, como ustedes lo han desarrollado, únicamente en 3 factores, que sería aumentar la eficiencia terminal en 1% en la educación media superior, aumentar en 1% la absorción de la educación superior y reducir en 1% la deserción en la educación superior. Si logramos esos 3 factores, de aquí al año 2018 vamos a superar la meta de 40% de cobertura y podríamos llegar incluso a un 42 o 43% de cobertura. Y ese ejercicio es el que precisamente hemos hecho con Jaime en cada una de las 5 regiones educativas. Les hemos presentado este proyecto a los rectores y a partir de ello hemos armado mesas de trabajo con cada uno de los estados para que se pueda aplicar esa metodología. Junto con el reto de la cobertura está el de la calidad y junto con el de la calidad está el de la equidad. Ustedes lo saben, la gran mayoría de los jóvenes de México que llegan a la educación superior son quienes pertenecen a los deciles más altos de los niveles económicos del país. El decil más rico del país, el 100% tiene educación hasta la educación superior. Sin embargo, el decil más pobre, menos del 15% llega a la educación superior. Ahí está el reto. El reto de incrementar la cobertura está en incrementarlo en los sectores más desfavorecidos. Y que eso, cuando lo logremos también, va a lograr una equidad como pocas veces ha tenido este país. Y por eso ese también es un reto fundamental de todo el sistema educativo, pero de manera central hoy de la educación media superior y superior. Junto con este aumento de cobertura, de un incremento de la calidad y de la equidad está el gran reto de la investigación. Ustedes en sus universidades son los grandes creadores de la investigación y de la ciencia
y por lo tanto del avance tecnológico de México. Son ustedes, son sus universidades las que desarrollan la mayor cantidad de investigación y eso es una gran responsabilidad y que por lo mismo tenemos que seguir apoyando y creando porque una vez más el futuro de México está en la educación y en su capacidad de investigar y de innovar. Junto con ello, y sé que eso es un proyecto que les interesa y que es muy importante para ustedes y que compartimos, es la internacionalización de la educación superior en México. En un mundo globalizado, es fundamental que la educación superior de México cada vez esté más interrelacionada con la de otros países. Y no solo para intercambios que son muy importantes, sino para poder tener una fusión y un intercambio de conocimiento cada vez más central y fundamental. Y el mensaje que hoy les quiero dejar a todos y a todas ustedes es que tienen en un servidor, en el secretario de Educación, a un absoluto convencido, al igual que ustedes, que la única manera de cambiar y de transformar a México es a través de la educación. Tienen a alguien que viene de una familia de profesores universitarios, de investigadores, que conoce, porque lo ha vivido desde que nació, la importancia de las universidades, los centrales que son para el proyecto de nación, y que por lo tanto tienen a alguien que entiende su sector y que quiere estar muy comprometido con él. Sientan que tienen un secretario de Educación muy cercano a ustedes, que los va a escuchar, que va a trabajar juntos en momentos difíciles, porque hay que decirlo, particularmente por el entorno económico, pero que podemos platicar y dialogar las cosas. A veces estaremos de acuerdo, a veces no, a veces se podrán los temas que platiquemos, a veces no se podrán, pero siempre partiendo del diálogo y del entendimiento. Y sépanse que aquí hay alguien que entiende y que quiere con pasión a la educación superior de México. Muchas gracias a todos y que sea muy exitosa toda esta asamblea. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.